salmos más amados. Toda la palabra uno la ama, pero es uno de los más que recitamos, de los más que yo creo que las personas conocen, aún el que no le sirve al Señor. El Salmo 23. Bendecimos su nombre, aleluya. Santo y maravilloso tú eres. La iglesia está preciosa. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Salmo 23. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema la actitud correcta es la que cuenta. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y esta palabra tan poderosa y tan hermosa. Gloria al Señor. Ya el Señor comenzó a hablarnos a través de los cánticos. Gloria al Señor. A través de esta palabra tan hermosa. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa, Señor, que en momentos dados de nuestra vida, Señor, ha hecho un efecto poderoso, mi Dios del cielo. Nos ha consolado, nos ha fortalecido, nos ha estimulado, Señor, nos ha levantado, nos ha sanado, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, mi Dios. En esta hora me presento ante ti pidiéndote que tú pases el carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que tú nos hables de manera especial y poderosa, que seas tú supliendo nuestra necesidad en esta hora, oh Dios, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. La actitud correcta es la que cuenta. Gloria al Señor. Ante los acontecimientos que se están suscitando, se ha invadido un espíritu de miedo, de temor, de inseguridad. Lo que ocurrió en Boston hace poquito, ¿verdad? Donde murieron varias personas y muchas tantas resultaron heridas, despertó nuevamente la inseguridad, la preocupación de la seguridad de las personas, de ellos y de su familia. Vemos, ¿verdad?, cómo se levantó nuevamente, se activó la alerta sobre el terrorismo. Y la realidad es que lo que sucede en la nación americana nos afecta directa o indirectamente a cada uno de nosotros. No solo eso, también vemos cómo en el Corea del Norte continuamente hace ya unas cuantas semanas está amenazando a Estados Unidos, está amenazando a Corea del Sur también para lanzarle, ¿verdad?, desatar una guerra y lanzarle todo su armamento. O sea que esto crea un sinnúmero de ansiedades, y vemos cómo nuestras calles se han convertido en tierra de nadie, hasta el punto, ¿verdad?, que la gente los jóvenes están peleando por el punto de drogas, y en muchas ocasiones tenemos el temor de estar en el lugar y la fecha y la hora inadecuada, porque puede, en el momento donde estemos, se puede desatar en un estacionamiento de un centro comercial, se puede desatar una balacera. O sea que la situación que está imperando en nuestro país y a nivel mundial son acontecimientos sumamente terribles, donde despiertan en el ser humano la ansiedad, la preocupación de lo que va a pasar. Los medios de comunicación parecen hablar de una misma cosa, de la crisis económica. Vemos los noticieros como a través de las noticias, cómo los diferentes países
están tratando de enfrentar este enemigo tan terrible que es la crisis económica. La crisis económica es la causante del desempleo de miles de personas. La crisis económica es la causante de que muchas personas estén perdiendo sus hogares, en estos momentos sus casas, porque no tienen con qué pagar la hipoteca de la misma. La crisis económica, ¿verdad?, es la causante de que en los gobiernos se esté hablando de que posiblemente haya una bancarrota. O sea, que vemos que entonces cómo el gobierno está metiendo las manos en el bolsillo de nosotros los ciudadanos para tal vez tratar de cuadrar el presupuesto, ¿verdad?, gubernamental, y así no irse a la bancarrota. O sea, que vemos cómo los gobernantes, los legisladores, los economistas más expertos en este tema están tratando por todos los medios, buscando medidas desesperadas que detengan el rumbo descendente de la economía. En términos mundiales, esto es a nivel mundial, vemos, amados, que ellos están invirtiendo mucho dinero para medidas que incentiven la economía maltrecha de los diferentes países. Pero la realidad, ¿verdad?, es que esta época que nos ha tocado vivir es una época donde hemos visto cómo el gobierno a nivel mundial se está esforzando, no solamente el de Puerto Rico, Estados Unidos y diferentes gobiernos de diferentes países, cómo el gobierno está haciendo un esfuerzo mayor para resolver este problema particular de la crisis económica. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan importante salvar la economía? ¿Por qué, verdad? ¿Cuál es la razón de ser de esta carrera, de ponerle fin a esta llamada crisis económica? Es sumamente importante porque la economía, ¿verdad?, da estabilidad, da seguridad, y a nosotros los seres humanos nos aterra, nos da ansiedad, nos da miedo la idea de tener menos de lo que antes teníamos. Nos crea crisis el que nosotros podamos perder lo que antes habíamos alcanzado, y entonces esto trae amenazas, nos sentimos amenazados, nos sentimos inseguros, inestables, temerosos, ansiosos de qué nos deparará el futuro. Pero para el pueblo del Señor, más que leer el periódico y ver las malas noticias, más que escuchar en los noticieros y ver en lo que está sucediendo a nivel mundial, más que ver en la internet los acontecimientos de último momento, tenemos que aprender a echarle un vistazo a la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor para este momento tan particular en que nosotros nos ha tocado vivir? Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Gloria al que vive para siempre. Sabemos que lo que está ocurriendo en estos tiempos, lo que está aconteciendo a nivel mundial, cuando echamos un vistazo a Mateo 24, está escrito en la palabra. Es una realidad. Dios, bajo el lente profético, dio este vistazo al escritor y pudo, ¿verdad?, muchos siglos antes poder palpar lo que iba a acontecer en el futuro. Habla de que en los últimos tiempos se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerra, rumores de guerra, pestes, pestilencias, ¿verdad? Y todas estas cosas están aconteciendo. Dice que son principios de dolores. Por eso que, amados, nosotros no nos tenemos que desesperar ante todos estos acontecimientos. Nosotros tenemos que entender, amados, que nosotros no podemos cambiar el curso de todo esto que está aconteciendo, porque lo dice la palabra que va a acontecer. Le hace Apocalipsis, le hace Mateo 24, y va a darse cuenta que todo lo que se está escribiendo en los periódicos está escrito ya en la palabra. Pero sí nosotros podemos cambiar, no podemos cambiar el curso de lo que está aconteciendo a nivel mundial, de la crisis que hay, pero sí nosotros podemos cambiar la actitud con la que nosotros hemos de enfrentarnos ante todos estos acontecimientos, porque la actitud correcta es la que cuenta. Dios nos ha dado los 5 sentidos y nosotros reaccionamos ante, ¿verdad?, todo lo que acontece a nuestro alrededor, sea externo o interno, sea bueno, sea malo. Nosotros por los sentidos pues reaccionamos de una manera positiva o de una manera negativa. Nuestras emociones están a flor de piel, pero es sumamente importante, amado, cómo nosotros vamos a reaccionar ante
señales de peligro o de riesgo. ¿Y qué Dios espera de su pueblo? ¿Qué Dios espera? Cómo su pueblo reacciona en momentos de crisis, en momentos que se están dando tantas malas noticias. Dice en el Salmo 112:1, bienaventurado el varón que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Amado, una de las cosas que tiene que hacer el hombre y la mujer que ama a Dios es estar su mirada fija en la palabra, en la profecía, en las señales, para que todos estos acontecimientos que han ocurrido en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, no nos desenfoquen de nuestro caminar, de nuestra carrera en el Señor, no nos quiten la paz, no nos quiten la comunión, no nos quiten el gozo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Pero luego en el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué no tendrá temor de malas noticias? Porque su corazón está confiado en Jehová. Gloria al Señor. Nuestro corazón está firme y está confiado en el Señor. Que aunque las circunstancias que nos están rodeando se vean, se escuchen que son situaciones adversas, negativas, gloria al Señor, el pueblo del Señor está llamado a mantenerse en paz, a mantenerse en sosiego, a mantenerse con su mirada puesta en el Señor, a mantenerse confiando en aquel que lo llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria al Señor. No tenemos por qué tener temor de malas noticias, porque nuestra confianza está depositada en el Señor. Nuestra confianza no está depositada en la economía, en la bolsa de valores. Que si la bolsa de valores está por el piso, vamos a orar, gloria al Señor, pero vamos a mantenernos en paz y mirando al Señor. Que nuestra confianza, amado, no está depositada, gloria al Señor, que aunque las calles se hayan convertido en tierra de nadie, aleluya, yo hago mío el Salmo 91, que caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, gloria al Señor. Eso lo dice la palabra. Tenemos que aprender a confiar en esa palabra. Aunque hayan amenazas de guerra, gloria al Señor, aunque hayan rumores de guerra, amado, nosotros tenemos que mantenernos mirando al invisible, mirando a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque de eso va a depender nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Si hoy tenemos un país que está sumamente enfermo, aleluya, es porque ha depositado su confianza en cosas externas, aleluya. Y cuando esas cosas externas son movidas, como es movida la economía, como es movida la seguridad, aleluya, cuando entonces es movido todo eso, pues entonces esas personas pierden la paz. Pero cuando nosotros estamos cimentados en Jesús, cuando nuestra confianza está en el Señor, amado, aunque vengan tormentas, aunque se levanten huracanes, aleluya, que tal vez nuestra vida está siendo tambaleada, continuamos ahí firmes, seguros, creyendo que el Señor nos va a llevar a puerto seguro, aleluya. Gloria al Señor. Y adoramos, oh Dios. Cuando reconocemos, amado, la posición que ocupa Dios dentro del universo y la posición que ocupa Dios en nuestras vidas, amado, eso nos tiene que llenar de seguridad, eso nos tiene que llenar de confianza y por consiguiente nos tiene que dar paz a nuestras vidas. No estoy hablando, amado, que no seamos insensibles ante el dolor ajeno, porque es una cosa Dios nos ha llamado a nosotros, es que el pueblo de Dios está llamado a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. O sea que, amado, no estoy hablando de eso. Nosotros estamos llamados a ser sensibles, aleluya, al dolor ajeno, a ser sensibles, amado. Pero estoy hablando, amado, de dónde está nuestra confianza. ¿Cómo yo voy a estar reaccionando ante las situaciones externas que están ocurriendo? Gloria al que vive para siempre. ¿Dónde? En estos tiempos la palabra más popular es crisis.
Hay crisis de valores, hay crisis en la familia, hay crisis a nivel social, hay crisis espiritual. Vemos como aún líderes espirituales se levantan y hacen aberraciones que van en contra de la palabra del Señor. Y la expresión de moda es: esto está malo. Donde quiera que usted entra, esto está malo. Esa es la palabra, esa es la expresión de este tiempo. Pero amado, cuando leemos la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ver todas las cosas. Quien escribió este salmo sabía lo que estaba escribiendo, sabía a profundidad lo que significaba ser pastor, porque él mismo había sido en su juventud pastor de ovejas. David, el dulce cantor de Israel, fue el que compuso este cántico, este salmo tan hermoso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él mismo se veía como una oveja que no tenía cualquier pastor, que tenía un pastor, aleluya, que era nada más que Jehová, aleluya, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová el que para él no había nada imposible, gloria al Señor, el que creó los cielos y la tierra, el que cuando estaba formándose David en el vientre de su madre, dice la palabra que el embrión, que el Señor vio el embrión, gloria al Señor. Oh amado, ese hombre fue el que dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. El Señor, amado, ha colocado líderes espirituales en su iglesia, sacerdotes, ministros, pastores, para que cuiden y velen del rebaño, para que administren la obra que Dios ha puesto. Pero la realidad es que los pastores, que los líderes espirituales tienen limitaciones, porque somos seres humanos como ustedes, gloria al Señor. Nos equivocamos en muchas ocasiones porque no lo sabemos todo. El único aquí que es omnisciente, que todo lo sabe, se llama el Señor, se llama Jehová, el Todopoderoso. Amado, así que Él es el que todo lo sabe. Los líderes espirituales se equivocan. Los líderes espirituales están limitados en términos de lugar. Pueden estar en un solo lugar, amado. Pueden atender una situación en particular a la vez. Ayer me llamó una hermana, pero no pude atender en el momento porque estaba hablando con otra. Ella tuvo que esperar a que yo terminara con aquella para entonces yo atenderla a ella. ¿Por qué? Porque yo no soy omnipresente, yo no estoy en todo lugar, pero el Señor que yo conozco y el Señor que yo le sirvo, aleluya, el Señor que habla la Escritura es omnipresente. Él está en todo lugar, está tratando con la iglesia Emmanuel, pero está allá en Japón, en China, en África, en la Argentina, sanando, libertando, haciendo cosas maravillosas y hermosas, aleluya. Él no está limitado a lugar, Él no está limitado a espacio, gloria al que vive para siempre. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. En esta semana hubo un hermano que me preguntó si yo tomaba vacaciones. Y yo le dije, claro que sí, porque me canso, me agoto, necesito renovar, ¿verdad?, mi mente para poder continuar trabajando en lo que Dios me ha puesto. Pero me agrada y me gusta reconocer que mi Dios no coge vacaciones. Mi Dios está 24/7 atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Aleluya. No tenemos que esperar por nada ni por nadie. Que cuando venimos ante su presencia, sea la hora que sea, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, ahí podemos clamar, nos arrodillamos, clamamos, intercedemos. Y ahí está Dios, aleluya, escuchando nuestro clamor. Y ahí está Dios listo para ministrarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para suplir nuestra necesidad, aleluya. Oh amado, qué hermoso es servirle a un Dios con estos atributos tan poderosos como la omnisciencia, la omnipotencia,
sino que la función del ministro, del pastor, es llevar a la gente a que mire a Cristo, a que lo mire, a que lo siga, aleluya, a que le ame, a que le sirva, gloria al que vive para siempre, porque al fin de cuentas quien nos salvó se llama Jesucristo, quien nos ama entrañablemente y cumple todo lo que promete se llama Jesucristo, el que es nuestro amigo fiel, gloria al Señor, se llama Jesucristo. Yo puedo fallar, yo me agoto, yo me canso, los líderes se cansan, amado, pero nuestro Dios está ahí atento a cada una de nuestras necesidades, gloria al Señor. ¿Quién es tu pastor? David entendía que su pastor era Jehová. Aleluya. David no estaba mirando a Jonatán, no estaba siguiendo a nadie más, a hombre alguno. Sí, los líderes espirituales merecen un respeto, una estima, porque Dios los ha llamado, los ha escogido para realizar una labor hermosa, preciosa, que es llevar esta palabra poderosa. Pero la realidad es que el pueblo, cada uno de nosotros, tenemos que mirar a Jesucristo. Si en estos tiempos encontramos gente que le ha dado la espalda a Dios y que se encuentran decepcionadas del Evangelio, es porque en un momento dado pusieron su mirada en el hombre. Y el hombre, amado, falla. El hombre nos puede decepcionar, aleluya. Pero Dios nunca nos falla. Dios nunca nos decepciona. Por eso es que tenemos que hacer del Señor nuestro pastor, gloria al que vive para siempre. Porque Él nunca, nunca nos va a fallar. Él es nuestro amigo fiel, gloria al que vive para siempre. Oh, amado, el Señor nos invita a que lo miremos a Él. Ante todas estas amenazas que se están levantando en esta época, amenazas de guerra, rumores de guerra, amenazas de crisis económica sin precedentes, amado, ante estas amenazas de tanta violencia que está arropando al mundo entero, porque no es Puerto Rico nada más, ya ustedes vieron lo que pasó en Boston, amado, ante toda esta amenaza, esta ola que se está levantando del mismo infierno, el Señor nos manda a que lo miremos a Él, el Señor nos manda a que confiemos en Él, el Señor nos manda a que esperemos de Él, gloria al que vive para siempre. Oh, gloria al Señor. Cuando lo hacemos así, amado, podemos estar equilibrados emocional, espiritual y físicamente. Esto no significa, amado, que nosotros no hemos de enfrentar dolor, enfermedad, persecución. Claro que sí, que vamos a enfrentar situaciones adversas en nuestra vida. Pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor nos ministra, el Señor suple nuestra necesidad y nos ayuda a pasar, amado. Estamos en aquella barca, gloria al Señor, atravesamos aquel mar turbulento, aquellas olas impetuosas, aleluya, aquel viento fuerte, lo atravesamos, pero lo atravesamos con la seguridad de que Jesucristo está en nuestra barca. Y si Jesucristo está en nuestra barca, amado, nos va a llevar a puerto seguro, gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo que cuesta es la actitud correcta que tengamos. En 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 11 del 10 en adelante, David, quien escribió este salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando era un adolescente, su padre lo envió a llevarle unas cuantas víveres, alimentos a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel. Y cuando David, siendo un jovencito, llegó allí, encontró aquel ejército que estaba temblando de miedo. Aquel ejército estaba atemorizado, porque día tras día, por 40 días, había un guerrero alto que medía casi 10 pies, que todos los días salía, amado, a retar aquel ejército. Y día tras día los retaba. Se dice que en aquellos tiempos se acostumbraba que los guerreros más fuertes de ambos bandos se enfrentaban entre sí para decidir quién iba a ganar la guerra, y así se impedía que muchas vidas perecieran.
Pero este gigante, amado, salía a retarlos, y ninguno de los soldados de Israel había decidido enfrentarse a este Goliat. Y allí estaba el rey junto con aquel ejército temblando. Pero, amado, este jovencito, el escritor de este salmo tan precioso, que escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando vio aquello que estaba aconteciendo allí, se indignó y preguntó qué era lo que estaba pasando. Y cuando le dieron información, él estuvo dispuesto, aleluya, a hacerle frente a aquel Goliat, a hacerle frente a aquel gigante. Y no era porque él tuviese una experiencia, porque él tuviese una habilidad como guerrero, porque su experiencia era ya como pastor de oveja, pero él tenía una actitud sumamente diferente a la que tenía todo aquel pueblo de Israel. Mientras aquel pueblo hablaba de Goliat y decían de él el guerrero, el gigante de Gat, David hablaba de Goliat como el filisteo incircunciso. En ningún momento lo mencionaba como aquel gigante, sino que lo mencionaba como el filisteo incircunciso que se había atrevido a retar al escuadrón del Dios viviente. Gloria al Señor. Amado, y eso lo indignó a él, y él se decidió a hacerle frente, no con su fuerza, sino que él entendía que Dios era el que iba a pelear su batalla. Gloria al Señor. Y que el Dios que él le servía era más grande que aquel Goliat de 10 pies de altura. Alabado el que vive para siempre. Y mientras aquel, en un momento dado, Saúl trató de ponerle la armadura de él para que fuera a hacerle frente, porque el gigante estaba bien apertrechado, bien armado. Él no pudo con aquella armadura si era un jovencito y no tenía experiencia. Mientras aquellos hermanos, los hermanos carnales de él, le decían: muchacho, tú estás loco, ¿cómo tú le vas a hacer frente a este hombre, a este gigante? Viniste aquí a bochornarnos, a avergonzarnos. Trataban de impedirle, gloria al Señor, que él hiciera frente al Goliat, al gigante que estaba retando al escuadrón del Dios viviente. Pero él tenía una actitud correcta ante ese gigante que se había levantado. Él reconocía que el Señor le iba a dar la victoria, que Dios era el que peleaba sus batallas, que el Señor estaba con él como poderoso gigante. Gloria al Señor, que el Señor, así como lo había ayudado detrás cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, así como lo había ayudado él matando el oso y el león, así lo iba a ayudar para darle muerte a este hombre incircunciso que se había atrevido a levantarse, aleluya, en contra del pueblo de Dios. Y allí él fue, amado, con esa actitud correcta, que es la actitud que Dios quiere que nosotros asumamos ante las crisis y los gigantes que se pueden levantar en nuestras vidas. Que podamos entender que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es quien suple todas nuestras necesidades, amado. Si hay crisis económica, amado, pero entendemos que el Señor, dice la palabra, que es el dueño del oro y de la plata, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que así como le suplió a sus siervos en la antigüedad, que así como nos ha suplido en el pasado a cada uno de nosotros, porque podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha suplido para nuestras necesidades esenciales, el Señor lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro, porque Dios no ha cambiado. En nuestro Dios no hay sombra de variación. Si Dios ha protegido, ha cuidado a su pueblo, lo va a continuar haciendo, amado. Lo que tenemos es que clamar por esa cobertura para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotros. Esa cobertura especial de protección, amado. Ese escudo protector para que nosotros podamos entrar y salir de los diferentes lugares y que nada, amado, ningún dardo del enemigo llega a nuestras vidas. Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Aleluya. Oh, amado, son tantas las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Lo que tenemos es que echarle mano a esas promesas y reclamarlas y declararlas para nuestra vida. Es entender que si
uno dijo, Jonatán es mi pastor, nada me faltará. Yo doy gracias al Señor porque nuestro pastor es el Señor. Aleluya. Y nada nos faltará. Los hombres tienen limitaciones, podremos suplir una que otra necesidad, pero nuestro Padre Celestial tiene la capacidad, porque en Él, amado, hay abundancia, abundancia de pan espiritual, abundancia de pan material, abundancia de economía, amado, aleluya, abundancia de salud. En Él hay tantas cosas preciosas y nosotros tenemos que confiar y reclamar la gloria al que vive para siempre. Entonces lo que le dio la victoria al muchacho frente al gigante fue que asumió una actitud correcta en medio de su crisis. Mientras los soldados de Israel, inclusive el rey, engrandecían al filisteo, viéndolo como un gigante guerrero, David lo minimizaba, expresando que era un filisteo pagano. Tenemos que ubicarnos en la perspectiva correcta. Aleluya. El problema de los soldados, incluyendo el del rey, era que ellos se comparaban ellos mismos con el gigante. Mientras ellos se comparaban con el gigante, pues claro está, se consideraban pequeños. Pero David comparaba a Dios con el gigante. Y cuando nosotros miramos la grandeza de Dios, por eso estamos hablando de su omnipotencia, de su omnipresencia, de sus atributos, amados. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es majestuoso. Nuestro Dios, amado, para Él no hay nada imposible. Los seres humanos estamos limitados, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Aleluya. Oh, amado, cuando vemos el mover de Dios en nuestras vidas, y cuando escudriñamos la palabra y vemos cómo Jesús hizo tantas cosas maravillosas, cuando multiplicó los panes y los peces con solamente 5 y 2, amado, y dice que 5,000 personas comieron y recogieron 12 cestas, gloria al Señor. Eso es lo que hace el Señor, amado, cuando le creemos a Él, cuando tenemos fe en el Señor, cuando no estamos mirando el problema y no estamos viendo que el problema es más grande que Dios. Tenemos que aprender a decirle al problema que nuestro Dios es más grande que ese problema, gloria al que vive para siempre. Tenemos que creer que Jehová es nuestro pastor, aleluya. No solamente decirlo, no solamente recitarlo, tenemos que vivirlo. Aquella viuda, aleluya. Oh, amado, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No le servimos a un Dios que no tiene poder, no le servimos a un Dios de yeso ni de madera, le servimos a un Dios real, un Dios que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que hagamos del Señor nuestro pastor y nada nos faltará, aleluya, gloria al que vive para siempre. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45, el joven David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con lanza, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Aleluya. A veces nosotros, humanamente hablando, comenzamos a buscar estrategias y recursos para superar unas crisis, para enfrentar unos gigantes. Amado, y el Señor quiere que nosotros vayamos a Él y que enfrentemos esos gigantes que se levantan en nuestras vidas, llámese como se llame, en el nombre del Señor. Aquel hombre, aquel gigante se reía, porque imagínense, le decía: tú vienes conmigo con palos, porque él lo que cogió fue su cayado de pastor. Él cogió y echó en su bolsita 5 piedras lisas y se fue. Pero él no se fue solo, él fue en el nombre del Señor. Y cuando Dios está con nosotros es multitud. Aquel ejército era numeroso, el de Israel, pero estaban acobardados, no estaban mirando al Señor y lo que Dios podía hacer a través de ellos. Pero David tenía la actitud correcta y comenzó a mirar al Señor y a confiar en Él. Aleluya. Y le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No en el nombre de Saúl, que era el rey para esa época, en el nombre de Jehová. Hoy el Señor te entregará en mis manos y toda la congregación sabrá
que de Dios es el poder. Amado, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida para engrandecer su nombre, para que más vidas vengan al conocimiento de Él, para que entendamos, para que este mundo entienda que Dios es real, que Dios es veraz, que Dios es verdadero, amado. Qué hermoso, amado, que dice la palabra que allá Él cogió su onda y con una sola piedra, no Él fue la piedra, fue el Señor, le dio aquí en la frente, lo tumbó y lo derrotó, le dio muerte. Y allí aquel pueblo estaba celebrando cómo había caído aquel gigante enemigo que se había levantado en contra de ellos. Amado, asumamos la actitud correcta en medio de esta crisis que se ha levantado. Que no nos vayamos contra con la corriente para estar hablando y expresando de nuestros labios que todo está mal, que esto va de mal en peor, y seguir por ahí y hablando lo que no debemos hablar. Vamos a hablar bendición, vamos a hablar palabra que edifique, palabra que levante, palabra de esperanza, porque si alguien nos da esperanza se llama Jesucristo. Aleluya. Así que, amado, en esta mañana el Señor nos dice que tenemos que hacer la diferencia, que ante aquellas actitudes, ante aquellas situaciones amenazantes, ante aquellos gigantes que se puedan levantar en nuestras vidas, nuestra confianza en Dios debe ser inalterable. Gloria al Señor. Cuando lleguen en nuestra vida situaciones desafiantes, invencibles, debemos tener cuidado de enfrentarlas con la actitud correcta. Actuaremos como los soldados de esta historia, que comenzaron a lamentarse, comenzaron a ellos a compararse con el tamaño de aquel gigante. O actuaremos como David, que supo, amado, ver que su Dios era más grande que aquel gigante, que supo escribir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Él pudo decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que en medio de esta crisis que está levantándose, cada uno de nosotros podamos decir y hacer eco de este salmo, hacerlo nuestro, que tal vez que cuando venga la ansiedad, cuando tal vez venga el temor, cuando tal vez venga cualquier espíritu que quiera quitarnos la paz, podamos decir este texto, este salmo, podamos leerlo, podamos recitarlo, podamos clamarlo, podamos hacerlo nuestro, podamos vivirlo, amado. Aleluya. Que podamos decir como David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Amado, no hay nada imposible. Así como Él derrotó al Goliat, que estaba haciéndole frente y retando al pueblo de Israel, el Señor destruye, gloria al Señor, y derriba los Goliat que se levantan en nuestras vidas. Llámese situación económica, llámese problema con nuestros hijos, llámese enfermedad, llámese situación laboral, cualquier situación que se levante en nuestras vidas, cualquier gigante, Dios lo puede derribar en su gloria al Señor, bajo su poder. Así que, amado, que esta palabra sea un estímulo, sea un refrigerio para este tiempo que nos ha tocado vivir, que en medio de todas estas malas noticias podamos hacer de esta palabra nuestra. Que cada vez que escuchemos a alguien que está diciendo las cosas están mal, todo va mal en peor, nosotros podamos decir: las cosas están mal, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono, Dios sigue teniendo su poder, Dios sigue siendo el todopoderoso, el todo sabio, aleluya. Dios sigue siendo omnipresente, estando en todo lugar, aleluya. Lo que Dios quiere es que su pueblo le mire a Él, lo que Dios quiere es que su pueblo confíe en Él, le busque a Él y siga tras de Él. Gloria al Señor. Alabamos su nombre. Gloria a Dios. Te adoramos. Aleluya. En esta hora damos gracias al Señor por esta palabra. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Dios.
Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar.